Colombia necesita una renta básica universal. La renta básica universal en Colombia sería un ingreso periódico otorgado por el Estado. ¿Pero a quiénes beneficiaría? A todos los mayores de 18 años, sin ningún tipo de condición, lo cual quiere decir que no estaría exclusivamente destinado a los más necesitados, sino para todos, que según las cifras del DANE para el 2020, estaríamos hablando de 36.078.248 personas. ¿Y a cuánto equivaldría esta renta? Equivaldría a un monto fijo de 125.956 pesos, el cual recibiría cada colombiano mayor de 18 años, independientemente de su nivel de ingresos, por lo cual estaríamos hablando de una inversión de 54.5 billones de pesos tan solo para atender la línea de pobreza extrema. Eso es lo que he escuchado mucho de algunas personas de a pie y también de otras personas que tienen su canal y que están hablando de eso como si supieran muy bien del tema. O sea, es como, sí, yo digo y ya, bueno, pero ¿cómo lo solucionarías, crack? Pero antes de abordar, o sea, antes de dar mi punto de vista sobre todo eso, voy a estar leyendo un medio en el cual pues se toca esos temas. Uno de los tantos, porque hay muchos, ¿no? Entonces escogí el de semana. Hasta luego, perro hijo de puta. Eso sí, yo sé que semana pues en estos tiempos está teniendo una mala pues, reputación, pues por lo que está mucho hacia el lado de un partido político, pues Centro Democrático. Entonces, es como, no es imparcial. Pero igual, o sea, este tema de la renta básica universal no lo veamos, por ejemplo, que lo propone el Centro Democrático o la Colombia Humana o ningún otro partido, sino que veamos en sí lo que es la renta básica universal, alejado de todos esos partidos políticos. Simplemente, ¿qué es? ¿Cómo plantea, mejor dicho, ponerle en marcha y de dónde van a sacar ese dinero para beneficiar a las personas que se encuentran en la pobreza y hasta en la línea pues de la extrema pobreza, que esos son pues los que más necesitan ayuda, ¿no? Que por eso mismo quieren sacar pues, esta renta básica universal. Fuera de los programas que ya tenemos como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familia en Acción, entonces fuera eso, mejor dicho. Entonces bueno, vamos a con la noticia. ¿Qué tan viable sería una renta básica en Colombia? Entregar una renta básica de un salario mínimo a 9 millones de colombianos implicaría un costo anual de 424,6 billones. Especialistas analizan la viabilidad de la iniciativa propuesta por un grupo de congresistas. Oiga, yo digo esos congresistas. ¿Ah? Un grupo de 54 senadores propuso la implementación de una renta básica y un salario mínimo para 9 millones de hogares colombianos durante la pandemia. Ante esta propuesta, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó la viabilidad de esta propuesta, basada en el Producto Interno Bruto del país, el PIB, y la cantidad de colombianos que recibirían el dinero. Claro, porque estamos hablando es como, si una renta básica universal, pero ¿cuántos? O sea, ¿de cuántos estamos hablando? De ayudar, o sea... Entonces de aquí es cuando se desprenden varios puntos, porque es renta básica universal para este tipo de personas, renta básica universal para esta clase de personas, renta básica universal y no para esta otra clase de personas. Entonces, de acuerdo con el observatorio, la renta básica universal es un dinero que se entrega a todo colombiano mayor de 18 años. Esto quiere decir que 36.078.248 personas recibirían este subsidio, según los datos del último censo del DANE. En este sentido, el análisis preventa varios escenarios de este subsidio. El primero implicaría una renta básica equivalente a la línea de pobreza extrema, en la que se entregarían 125.926 mensuales. Le costaría al país 54,5 billones. Un segundo escenario calcula la renta en la línea de pobreza y tendría un costo de 119 billones. En un tercer escenario se tienen en cuenta los hogares donde padre y madre están en situación de pobreza y, por tanto, serían 2 rentas en el hogar. Por 2 rentas por casa, el costo para el país sería de 166,7 millones. Un cuarto y quinto escenario plantean una renta de medio salario mínimo y de un salario mínimo respectivamente. En el primer caso, el costo anual sería de 212,3 billones. Y para el segundo sería de 424,6 billones. Ya eso se sale pues de lo... Este último caso equivaldría al 40% del PIB, Producto Interno Bruto, lo que lo hace extremadamente difícil. En ese sentido, el estudio afirma que la renta básica universal de un salario mínimo para 9 millones de colombianos es inviable completamente. Renta básica garantizada.
Una segunda alternativa que presenta el estudio es la renta básica garantizada. Esta modalidad no entrega subsidio a todos los colombianos mayores de 18 años, sino solo a aquellos que están en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que el estudio ve más viable y más barato para la nación. Según el DANE, el 7,2% de los colombianos viven en la extrema pobreza, es decir, unas 3.626.815 personas. Incluso si no tuvieran ningún ingreso adicional, transferirles renta básica garantizada a estos 3,6 millones de personas, un monto mensual igual a la línea de pobreza extrema, tendría un costo anual de 5,5 billones, dice el análisis. Esto para aquellos que están en situación de pobreza extrema. Sin embargo, si se calcula en la línea de pobreza, el costo sería menor y rondaría los 4 billones. En cuanto a la posibilidad de una renta básica garantizada de un mínimo, corresponderían 177 billones. Sin embargo, el interrogante que plantea esta segunda opción tiene que ver con el desconocimiento de los ingresos de los colombianos, ya que en Colombia más o menos la mitad de la población vive del trabajo informal. Solo se conocen con el nivel de exactitud necesario los ingresos de la otra mitad de la población. Si se fuera a diseñar un programa de renta básica garantizada, no habría la información suficiente, dice el estudio. Finalmente, el estudio concluye que garantizar una renta básica universal para los colombianos sería prácticamente imposible, mientras que una renta básica garantizada podría ser viable siempre y cuando se pudiera conocer la información de los ingresos reales de quienes trabajan en la informalidad. Primero, en Colombia, para tener esa soñada renta básica universal, Colombia tendría que generar riquezas. Que eso es lo que, por ejemplo, los países nórdicos tienen, o sea, pueden tener, sí, listo, colegio gratuito, o sea, muchas ayudas sociales, pero es porque primero trabajaron para generar ese tipo de riquezas y en base a esas riquezas para ahí sí tocar, o sea, hacer la redistribución para tocar pues esa ayuda, esos programitas sociales. Ahí sí, pero primero lo uno y después lo otro, pero aquí no queremos primero, o sea, hacer el punto número uno, sino que queremos pasar al segundo. Tal cual, así como por ejemplo lo de la reforma tributaria que pensaba pues Duque, ¿no? Que él supuestamente dijo, no, lo último que hay, bueno pues sí, pero que no estuvo enterado antes, paja y mierda, obviamente pues ya sabemos cómo es él. Pero que quiere implantar como el modelo de salud de Estados Unidos, pero no lo demás de Estados Unidos. Aquí no podemos coger ese mismo sistema sin tener en cuenta lo demás. Como Colombia podría empezar a generar pues riquezas a gran escala, eso ya iría pues para otro tema, eso sí ya sería para hablarlo en otro vídeo. Pero ahora mismo lo que es la renta básica universal pues es inviable, o sea, ¿cómo la vas a tocar? ¿Cómo la pensás? O sea, ¿cómo tienes pensado resolver eso? Según en la idea de algunos, no todos, obviamente no voy a generalizar, diciendo, no, pues, que impriman, ¿no? Piensen en imprimir, pues, billetes, pues, generar, o sea, que cada mínimo, a cada persona, o sea, como si es simplemente ir y listo, imprima, que la maquinita eche humo y después vamos a repartir para todos. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con un peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con un peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. El dinero no está respaldado en producción. Está respaldado en papel, ese papel ya deja de tener su valor, pierde su valor, porque eso no lo entienden, porque es tan difícil de entender eso que el tema de la pobreza no se soluciona imprimiendo dinero, esa no es la forma, pero sigue cayendo en el error. Tenemos ejemplos de otros países que tomaron esas mismas medidas y mire el peso como va cayendo. Mira, Argentina es una muestra de eso, Argentina es el de hoy. Ese presidente, no, pues necesitamos, listo, vamos al Banco Central, vamos a hacer que imprima y aquí vamos a ayudar a estas personas, sí, y se va devaluando cada vez más el peso argentino.
el peso cubano. ¿Qué otra forma? Bueno, entonces que los ricos empiecen a meterse la mano al bolsillo y ayudarle a todas esas personas que se encuentran pues viviendo en la pobreza extrema, en la línea de la pobreza. Entonces ellos tienen que ir a ayudar. Entonces no queda. ¿Vos sabes cuánto paga un empresario por montar su empresa? ¿Vos sabes eso? ¿Cuánto como para vos decir, no, es que ellos no pagan? Obvio, hay algunos que están pues muy enganchaditos, que tienen ahí pues ayudas directamente del mismo gobierno, va en los impuestos, o simplemente listo, yo pago lo que me toca por impuestos, pero igualmente tengo otra ruta de otro ingreso, mejor dicho, de dinero, pues por el oro blanco, pero el gobierno no me puede, pues ahí yo tengo el gancho con ellos, entonces listo, yo te cumplo acá, pero también permíteme por otro lado, porque si no, no puedo mantener mi empresa de pie, obviamente. Porque hay muchos que también ponen ese el disfraz, ¿no? Que tienen su empresa, pero tienen ahí un lavado de dinero, también ese dinero pues de dónde es que viene. Entonces, muchas cositas que hay de fondo. Me expliquen entonces cómo piensas sacar una renta básica universal, porque hasta ahora me parece, o sea, inviable, no hay de dónde va a salir la plata. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Los congresistas no se van a bajar el salario. No, porque dicen, no, pues si a ellos los apretamos, se van el salario, ahí alcanzaría. No, habría que, sí, eso sí, es empezar a hacer como la matemáticas, pero no alcanzaría para un salario mínimo, así completamente, sino que sería pues menos de un salario mínimo. Y claro, si vos, por ejemplo, a esas personas le empezás a dar un salario mínimo, y es cuando empieza la otra persona, bueno, porque esto le están dando, entonces empiezan como a bajar su estilo de vida para poder adquirir a ese bono, a ese subsidio. Y ahí es cuando empezaría a aumentar la tasa de desempleo, porque la gente dice, no, entonces yo simplemente bajo pues mi estatus para poder ir y pedir mi salario mínimo, que me lo va a otorgar el gobierno. Entonces ves como cada cosita mueve otra y otra y perjudica a otra. Entonces es un tema muy delicado, no es simplemente decirlo, ay, sí, voy, que se haga una renta básica universal y punto y ya. No, eso es para analizar cada cosita. Así que eso es lo que quería dejar en claro, porque no sé si muchos estén contando eso, es como por sonar como populista o ser parte de la gente que los diga, ay, sí, necesitamos, sí, pero no tenemos idea de dónde va a salir renta básica universal. Nos quejamos de impuestos, pero queremos la renta básica universal. Eso no va a afectar a nada, no va a afectar nada más cositas, no va a tocar nada. Que le suban tintín, o sea, más que le suban el precio a ciertas cositas, que le meten el IVA, que no se va a afectar nada. Eso se soluciona así de sencillo. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.